Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez vamos a ver directamente las imágenes del que creo que es el segundo set más esperado del año, que es el Ghost de la serie de Ahsoka, y vamos a poder ver las imágenes oficiales desde el principio sin tener que comentar imágenes borrosas como con la Gunship. La información salió ayer por la tarde-noche hora española por Promobricks, que nos ha traído todas las fotos y toda la información. Así que vamos a comentar el que puede que para muchos sea el mejor set del año. Vamos a empezar con un poquito de información, y es que este set es el 75347 Ghost y Phantom. Se llama, como ya sospechábamos, así por el número de piezas, ya que contará con 1394 piezas y tiene un precio de 170 euros con una fecha de salida para el 1 de septiembre. Vamos a empezar hablando del box art, cosa que pocas veces suelo hacer o comentar, pero es que me encanta ese color azul, es uno de mis colores favoritos y creo que queda muy bien con la figura de Ahsoka, que es muy probable sea la que recibamos en los otros sets de la serie, y tiene muy buena pinta con Unprinting, o sea que en septiembre puede ser un mes top histórico, sobre todo para figuras de Ahsoka. Podemos ver cómo vamos a recibir finalmente las dos naves juntas, y por eso tiene sentido el incremento del precio con respecto a la versión anterior, pero siendo justos con la Gunship, he de decir que 4 figuras y un droide por el precio se me quedan un poco cortas, ya que recordad que nos van a cobrar 170 euros sin tener ni idea de la serie todavía, porque sale creo que es en septiembre o a finales de agosto. Tal vez la inclusión de Ahsoka habría estado bien y redondeado el set, aunque por otra parte entiendo que no quieran meterla en los 3 sets de la misma oleada como sí que hacen con Mando, que lo meten en todos los sets. Hablando de las figuras, para mí la mejor es la de Hera. Ya se filtró hace unas semanas y vimos cómo iba a tener detalles muy top tanto en la parte frontal como en la parte trasera, así que muy bien por ahí. Contamos también con el primer oficial, Hawkins creo que se llama, podéis corregirme aquí porque es muy probable que me haya confundido y que vosotros sepáis mejor, y al final no es Quarry, ese Mon Calamari que vamos a recibir, o eso parece, sino que es alguien que se llama Beta o algo parecido, cuyo traje me parece súper chulo. Y también tenemos a Jacen Syndulla y a Chopper, que creo que también es una nueva versión, aunque de eso no estoy tan seguro. Antes de continuar con el análisis de la nave, me gustaría saber cuál es vuestra opinión y qué pensáis, ya que puede ser el mejor set del año para vosotros o puede que no, porque tengo la sensación de que la comunidad va a estar como mínimo muy contenta con este set pese al precio tan elevado. Además, quiero recordaros que en torno al 65% de vosotros no ha suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudaría un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Y sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Siguiendo con el análisis, los colores exteriores me encantan. Nunca he sido muy fan de Rebels, aunque sí que la he visto, pero hay que reconocer que es una nave preciosa, con unos contrastes muy bonitos entre ese tipo de verde, el azul un poco más metálico, el amarillo y el rojo, todo sobre un fondo blanco y su forma tan característica. En la parte posterior podemos ver cómo cuenta con algunas piezas que pueden hacer la función de tren de aterrizaje, y como también tenemos una rampa de entrada a la nave, aunque creo que no se llega a apreciar si esta rampa conecta de alguna forma con la parte interior de la nave o es simplemente de adorno. Parece tener muchas piezas para dar detalle y relieve, como podemos encontrar en todo el canto de la nave con esas piezas grises y partes blancas y pegatinas que tenemos en la parte superior, pero desde luego una de las partes que más me llama la atención es la parte trasera. Habrá que ver cómo de firme es el enganche del Phantom con el Ghost, pero es bastante llamativo, sobre todo también por las piezas azules que tenemos en los motores, que aportan bastante contraste con el color negro del resto del motor. Si nos fijamos un poco mejor en el Phantom, es una build bastante compacta pero bien resuelta, que sigue los mismos patrones que la nave principal. Cuenta con unas cuantas pegatinas también para aportar detalle, aunque en sets pequeños, o esto como que ser una nave pequeña e independiente, no me suele gustar que haya tantas pegatinas o tantas piezas con pegatinas. Ya veremos qué tal quedan y sobre todo qué tal me quedan a mí, porque a veces se me pegan un poquito torcidas. La zona de la cabina parece que solo podrá alojar a Jacen, o esa es la impresión que me da, ya que le veo tumbado y bastante justo, por lo que entiendo que por ejemplo una figura de tamaño normal o incluso con una pieza más grande como sería Hera, a lo mejor lo tiene difícil para poder entrar. La nave tiene interior en la parte central, y para acceder a ella debemos elevar la zona central de la torreta principal que contiene en la zona superior. No parece que el interior sea muy ancho, pero sí que recorre casi todo el esqueleto de la nave, por lo que sí que puede que tengamos bastantes detalles interesantes para la jugabilidad, como pueden ser los paneles impresos que se aprecian o las cajas. Nos enseñan también cómo podemos disparar los stat shooters de la parte inferior, y creo, bueno, no son stat shooters sino estas piezas más largas, y creo que con la pieza alargada, que también vemos que gira de izquierda a derecha, es con lo que se debería mover la torreta inferior. Eso ya no lo tengo tan claro, pero por los movimientos de las flechas puede ser. Lo único que me gusta de que sean solo 5 figuras, porque como digo, una sexta o séptima no me habría parecido para nada mal, es que cada uno tiene su cabina y su función. Ya hemos visto que Jacen se sube al Phantom, por lo que él tiene su propia cabina y su propia función para estar listo y ser útil para el equipo, pero es que también tenemos otras 3 cabinas con la torreta superior, la cabina de pilotaje
pilotaje de Hera y la cabina de la torreta inferior. Por lo tanto, todas las figuras tendrían su función de manera simultánea, cosa que es difícil de ver en otros sets. Incluso Chopper pues podría estar por dentro porque suelen estar en paneles de control. Creo que con esto ya estaría todo y os voy a dar mi opinión relativamente final, ya que de este set no creo que vaya a hacer una review pronto después de su salida, ya que el presupuesto del canal es el mismo que el mío y eso no ha cambiado, y con la Gunship ya voy a tener un gasto muy grande en septiembre, por lo tanto os doy ya mis impresiones. No sabía si iba a querer este set o no, pero desde luego que es candidato a set del año y de unos cuantos años, y mi atención acaba de aumentar muchísimo hacia este set. El diseño me parece muy bueno y es que está muy pulido, los colores están muy bien trasladados y hay un contraste muy bueno y las funciones jugables me parecen numerosas y bastante buenas. Como siempre intento ser objetivo, sí me gustaría mencionar que el número de figuras se me queda un pelín corto, vamos a pagar 170 euros, sí que es cierto que recibimos 2 naves, pero si las hubiésemos pagado por separado, como pasó en los años anteriores, hubiésemos recibido más figuras por este mismo precio, por lo tanto 2 figuras más pues sí que considero que son necesarias. También, si somos justos, no sabemos si en la serie se va a dar la situación en la que pueda haber más personajes dentro de la nave o relacionados con ella, pero como mínimo seguramente Ahsoka también podría haber estado en este set y siento que debería mencionar el tema de las figuras, en lo que por otra parte me parece que es un set muy bueno y casi perfecto. No suelo poner notas en mis reviews, pero viendo las imágenes parece un notable bastante alto y un sobresaliente. Muchas gracias por el apoyo y por haber aguantado hasta aquí, si es que todavía estáis. Sois unos cracks y entiendo que ya me habéis dejado un comentario con vuestra opinión, le habéis dado a like y estáis suscritos con la campanita porque sois de los más fieles. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.